Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestra temática del santuario, el día de hoy desarrollaremos un interesante e ilustrativo estudio enfocado en el santuario como la morada celestial de Dios, siendo esta consideración de especial relevancia, pues al meditar en la divinidad debemos tener en cuenta que tanto el Padre como el Hijo se encuentran en el santuario, lugar de su morada, por lo que nuestra lección de hoy llevará por título Ayuda desde el santuario. Un título que desde ya nos presenta la idea central de nuestro estudio, pues en realidad el Padre y el Hijo se hallan en el santuario, ya que este es el lugar de su morada, pero nosotros muchas veces no consideramos este hecho. Sin embargo, esto no fue así con los patriarcas tales como Abraham, Isaac o Jacob, y también con los profetas, quienes sí tenían en cuenta en sus meditaciones al santuario o casa de Dios, un lugar que entendemos es sumamente bello y al cual el Señor Jesús prometió llevar a todos los que crean en él para morar eternamente con ellos en este magnífico lugar. Como introducción a nuestro tema, tenemos un interesante párrafo del Espíritu de Profecía, donde Ellen White manifiesta que el santuario, copia del verdadero santuario que está en el cielo, estaba rodeado de grandes verdades, las cuales se revelarían a través de generaciones sucesivas. Una declaración muy importante para nosotros, pues será en nuestro tiempo cuando se comprenderá de manera cabal los grandes misterios del plan de salvación, contenidos en el santuario, lo cual dará lugar a la formación de una generación que efectivamente podrá esperar de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Por eso es tan necesario que pongamos nuestro mayor interés y esmero en conocer lo que nos quería mostrar el santuario y sus servicios, tal como lo veíamos en el antiguo Israel. Sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice, Dentro del santuario. Pregunta número 1. ¿Qué encuentra en el santuario el que busca guía, ayuda y luz? Bien, de acuerdo a la Escritura, en el santuario encontramos a Dios, fuente de todo aliento y fortaleza para el creyente, por lo que si buscamos ayuda y luz de lo alto, entonces debemos recurrir al santuario, pues allí hallaremos a nuestro Señor y Redentor, Cristo Jesús, obrando en favor de nosotros, de tal manera que podamos alcanzar la salvación. Así lo encontramos escrito en el Salmo 63, verso 2, que nos dice, para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Pues es en el santuario donde podemos hallar a nuestro Señor Jesús, sumo sacerdote nuestro, obrando para perdonarnos y limpiarnos de nuestras maldades. Y también a nuestro Padre Celestial, pues el santuario es el lugar de su morada. Es en el santuario a donde podemos recurrir para hallar misericordia, perdón y paz. Recordemos aquel versículo de Hebreos 7:25 que nos dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Por tanto, hermanos, si queremos encontrar guía, ayuda y luz en este mundo de dificultades, sufrimientos y tinieblas, entonces debemos recurrir al santuario, pues allí encontraremos a nuestro Divino Maestro y al Padre Celestial, obrando en favor de nosotros. De manera complementaria, Ellen White, hablándonos del arca sagrada, ubicada en el lugar santísimo del santuario, nos dice que era allí donde se manifestaba la presencia y el poder de Dios, por lo que las victorias de Israel en las batallas emanaban de este lugar. Y así también puede ser con nosotros. Las victorias que podamos conseguir sobre el pecado estarán aseguradas mientras busquemos a Dios en el santuario, lugar donde se encuentra su trono, pues de allí emanará el poder que necesitamos para ser vencedores. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. Frente a la arrogancia y la injusticia humana, para lo cual no tenemos solución ni respuesta, ¿dónde encontramos la luz? Bien, de acuerdo a la Escritura, donde encontramos una luz que nos ayuda a entender y a superar las injusticias que padecemos a causa de nuestra fe, es en el santuario, el lugar donde habita Dios, pues el que es fuerte y todopoderoso para socorrernos,
también puede iluminar nuestras mentes con el poder de su santa palabra, de tal manera que podamos tener comprensión o entendimiento acerca de las circunstancias adversas o injustas que nos ocurren, y así, a partir de este entendimiento, podamos afrontarlas y superarlas. Así lo vemos escrito en el Salmo 73, versos 16 y 17 que nos dicen: Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que vine al santuario de Dios. Entonces entendí la postrimería de ellos. Es decir, según lo expresa el salmista, el santuario provee de luz a los que buscan a Dios en oración, siendo aquí la luz el mensaje verdadero, por lo que para entender mejor la Biblia o el Evangelio, así como también las circunstancias adversas que padecemos, debemos considerar al santuario, pues será en el marco del santuario como tendremos una comprensión cabal de la ciencia de la salvación. Por eso Ellen White nos dice acertadamente que nuestra fe, la fe adventista, está basada en la comprensión del santuario. De allí que sea necesario estudiar con esmero el tema del santuario. Y el enemigo conoce esto, conoce la importancia que tiene el santuario para el conocimiento del verdadero evangelio. Es por eso que él se ha esforzado en derribar el santuario y pisotearlo, para que desconozcamos toda la luz que nos puede brindar. Sin embargo, en este final de los tiempos ha surgido nuestra denominación adventista para restaurar el santuario, de tal manera que podamos conocer con claridad el plan de salvación, pues sin el marco del santuario no podrá entenderse correctamente el Evangelio de Dios. En realidad, el santuario o casa de Dios es tan importante que el salmista David declara su gran anhelo de estar siempre en el santuario, con el propósito de inquirir o conocer más de Dios y de su hermosura, y también para sentirse protegido. Así lo vemos escrito en el Salmo 27, versos 4 y 5 que nos dicen: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón, y me pondrá en alto sobre una roca. Definitivamente entonces, el santuario tiene suma relevancia en la construcción de nuestra fe. Al respecto, Ellen White nos dice que a medida que nos acercamos al final del conflicto, la batalla se vuelve más reñida, pero finalmente Él, es decir, Cristo, tomará el control de todas las cosas y preservará a aquellos que lo han considerado el camino, la verdad y la vida. Así está escrito en la página 356 del libro Hijos e Hijas de Dios, siendo este camino aquel que podemos contemplar en el santuario. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un segundo subtítulo que dice: Ayuda y apoyo del santuario. Pregunta número 3. ¿Qué oración expresó el salmista por el pueblo de Dios en el día de la tribulación y la angustia? ¿Y qué viene del santuario? Bien, la oración que el salmista David expresó en favor de aquellos que buscan a Dios es que su oración sea oída por el Altísimo allá en su santuario en el día de la angustia. Así lo encontramos escrito en el Salmo 20, versos 1 y 2 que nos dicen: Jehová te oiga en el día de la angustia, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Muy loable la actitud de David de pedir a Dios que escuche la oración de aquellos que deban atravesar el terrible tiempo de angustia, es decir, aquella gran tribulación que vendrá sobre la tierra en este final de la historia. Pues este será un tiempo sumamente difícil, y muchos abandonarán la fe, ya que no podrán soportar las aflicciones que sobrevendrán a aquellos que quieran mantenerse fieles a Dios. Por eso la oración de David, para que el Señor escuche nuestras plegarias y nos ayude en el día de la tribulación, de tal manera que la fe no nos falte y podamos salir airosos en el día de la tribulación. Y esta actitud de David, de orar a Dios para que escuche la oración de los demás, es un ejemplo que también nosotros debemos aprender y seguir, pues de acuerdo a la Escritura, solo recibirán el sello de Dios todos aquellos que clamen u oren a Dios por los pecados de los demás. Entonces, nosotros también debemos orar
por nuestros hermanos para que puedan alcanzar la victoria sobre el mal. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿qué viene del santuario? Bueno, de acuerdo a la Escritura, del santuario viene la ayuda o socorro para los que claman a Dios. Así está escrito en el Salmo 20, verso 2, que nos dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Pues hermanos, Dios responderá desde el monte de su santidad, es decir, desde su santuario, a todos los que le busquen y clamen con fe hacia Él. Por tanto, hermanos, no temamos en la hora de la angustia y aflicción, sino mantengámonos firmes en la fe que hemos conocido. Recordemos que en este mundo solo somos extranjeros o peregrinos, y que nuestra verdadera patria es celestial. Por tanto, anhelemos como David estar en los atrios de la casa de Dios, es decir, en el santuario celestial, todos los días de nuestras vidas. Al respecto, Ellen White nos dice que nuestra esperanza está repleta de inmortalidad y gloria, y llega más allá del velo, es decir, al lugar santísimo del santuario, lugar donde ministra nuestro Señor para la limpieza de nuestras almas. Por eso, el día que la ira de Dios caiga sobre los impíos, nosotros estaremos escondidos en lo oculto de su tabernáculo. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. En medio de los muchos problemas de la vida, ¿cuál era el gran anhelo del salmista? ¿Y qué dice de aquellos que desean la casa del Señor? Bien, el anhelo del salmista era ir a morar a la casa de Dios, es decir, al santuario. Así está escrito en el Salmo 84, verso 2, que nos dice, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y en el Salmo 84, 10 agrega, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es decir, para el salmista, o más concretamente, para el rey David, más importante que vivir en las casas terrenales era ir a vivir al santuario de Dios, es decir, la Jerusalén celestial. Y así como David, también los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob tenían este mismo anhelo, ir a vivir a la Jerusalén celestial, es decir, al santuario de Dios, para estar en la presencia del Altísimo. Vemos entonces que para el salmista era sumamente importante estar en la casa de Dios más que estar aquí en la tierra habitando en moradas de pecado. Y es justamente bajo esta idea cómo es que entendemos la gran promesa que hizo el Señor Jesús a sus seguidores, de llevarlos a vivir a la casa de su Padre, la Jerusalén celestial. Por tanto, hermanos, anhelemos estar junto al Creador en su morada celestial, es decir, en su santuario, tal como lo anhelaba el rey David, diciendo, solo una cosa he pedido, que esté todos los días de mi vida en la casa de Dios para contemplar su hermosura. Tenemos también una subpregunta que nos dice, ¿qué dice de aquellos que desean la casa del Señor? Bien, la Escritura nos dice que son bienaventurados aquellos que anhelan ir a vivir a la casa de Dios. Así lo vemos escrito en el Salmo 84, verso 4, que nos dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y esto, por cuanto es mejor un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Así es, apreciados hermanos, son bendecidos aquellos que tienen este buen deseo o anhelo de ir a vivir a la casa de Dios. Por tanto, este también debe ser nuestro mayor anhelo, ir a vivir al santuario de Dios, la Jerusalén celestial o monte de Sión. Pues en realidad, aquí en la tierra solo somos peregrinos o extranjeros, y nuestra patria, nuestra verdadera patria está en los cielos junto a Dios en su ciudad eterna. Por tanto, no amemos al mundo y las cosas que están en el mundo, sino preparémonos para ir a vivir a la Jerusalén celestial, para estar junto a Dios y a Cristo Jesús, y en compañía de los santos ángeles. Con la ayuda de Dios seguramente lo conseguiremos. De manera complementaria a esto, Ellen White nos dice que si no recibimos la religión de Cristo, alimentándonos de la palabra de Dios, no tendremos derecho a entrar en la ciudad de Dios, ya que habiéndonos mantenido con alimento terrenal y habiendo educado nuestros gustos para que amen las cosas mundanales,
no estaremos en condiciones de participar de las cortes celestiales. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué maravillosa perspectiva tienen los que se deleitan en la casa del Señor? Bien, de acuerdo a la Escritura, la maravillosa perspectiva que tenemos todos los que anhelamos y nos deleitamos con la esperanza de vivir en la casa del Señor es que seremos bienaventurados o muy dichosos, ya que Dios nos habrá escogido para estar con Él y para conocerle más estando en su santuario, un lugar en donde podremos aprender más de Dios y alabar también su buen nombre, tal como lo hacen los ángeles. Así lo vemos escrito en el Salmo 84, verso 4, que dice: Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. También el Salmo 65, 4 nos dice: Bienaventurado el que tú escogieres e hicieres acercarse a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Pero además de esta oportunidad de conocer a Dios y de alabar su buen nombre, también tendremos una vida de constante crecimiento, tanto físico como intelectual y espiritual. Esto según lo vemos en el Salmo 92, 13, que nos dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Es decir, como crecen y florecen los árboles, así creceremos, metafóricamente hablando, en la casa de Dios. Esta sería entonces nuestra perspectiva, la cual no solo consiste en hallar socorro y perdón de parte de Dios, sino también sabiduría por la luz que Dios emana desde su santuario, y ya en el reino de Dios, un crecimiento pleno en todos los sentidos. Al respecto, Ellen White nos dice que la gran razón de un cristianismo tan débil es que aquellos que afirman creer en la verdad tienen tan poco conocimiento de Cristo y una estimación tan baja de lo que Él será para ellos y lo que pueden ser para Él. Tenemos las verdades más solemnes y de peso que jamás se haya confiado a los mortales. Si nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones fueran más puras y elevadas, más de acuerdo con la santa fe que profesamos, deberíamos ver nuestras responsabilidades bajo una luz muy diferente. Las cosas terrenales y temporales estarían subordinadas a las celestiales y eternas. El lenguaje del corazón y de los labios sería como lo expresa el salmista: cuán amables son tus tabernáculos, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún se desmaya por los atrios del Señor. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Palabras contundentes que ponen de relevancia la importancia del santuario en nuestro conocimiento de la ciencia de la salvación. Así lo vemos escrito en la página 1099 del libro Materiales de 1888. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un último subtítulo que dice: Alabando al Señor en su casa. Pregunta número 6. ¿Qué deben rendirle los que van con regularidad a la casa del Señor, especialmente por conocer las bendiciones otorgadas en este lugar sagrado? Bien, de acuerdo a la Escritura, se nos dice que aquellos que asisten a la casa del Señor deben rendirle alabanza y bendición. Así lo vemos escrito, por ejemplo, en el Salmo 135, versos 1 y 2, que nos dicen: Alabad el nombre de Jehová, es decir, del Señor. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Es decir, los que asisten a la casa del Señor deben alabarle. Y de manera similar, en el Salmo 134, versos 1 y 2, se nos insta a bendecir al Señor, pues se nos dice: Bendecid a Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Es decir, hermanos, debemos rendir alabanza y bendición a Dios cuando asistimos a su casa de oración, considerando todas sus bondades y cuidados que Él tiene para con nosotros. Y así como los ángeles y querubines alaban y bendicen al Señor Dios Todopoderoso de manera continua o permanente, pues el Señor es digno de toda alabanza y bendición, así también debe ser con nosotros. Honremos entonces a nuestro Dios con cánticos y exclamaciones de alabanza y bendición por sus múltiples misericordias que Él tiene para con nosotros.
De manera complementaria, la mensajera del Señor nos dice: se necesita de nuestra parte una oración diligente, ferviente y hasta agonizante, como la que ofreció David cuando exclamó: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pues este es el espíritu de la oración de lucha que necesitamos, así como lo tenía el salmista. Y en realidad, la oración es un asunto de suma importancia en nuestras vidas, para nosotros como seguidores del Señor, y debemos brindarle nuestra mejor atención, ya que por su medio nos comunicamos con Dios y recibimos las bendiciones del Señor. Por tanto, no releguemos la oración a un lugar secundario y estemos considerando con mayor atención los asuntos cotidianos o terrenales, ya que estos son solo temporales. Reflexionemos y recordemos a los grandes patriarcas y a los profetas, cómo anhelaban con sumo fervor estar en la patria celestial, junto al Señor en su santuario. Que este sea nuestro anhelo, el mío y el de vosotros. Pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Quién era un tipo de santuario en el tiempo del Éxodo? Y hoy, ¿qué representa el santuario del Señor? Bien, la Escritura nos dice que en el tiempo del Éxodo, un tipo del santuario era la tribu de Judá, tribu del cual provenía nuestro Señor Jesús y la mayoría de reyes y profetas que fueron fieles al Señor. Así lo vemos escrito en el Salmo 114, versos 1 y 2, que nos dicen: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo de lengua extraña, Judá fue su santuario e Israel su señorío. Lo cual nos quiere decir, teniendo en cuenta que el santuario era el lugar donde moraba o habitaba el Señor, que en términos espirituales, Judá tenía al Señor morando en su corazón, lo cual era realmente fabuloso. La tribu de Judá era la que había alcanzado la santificación en el tiempo del Éxodo, o mejor dicho, habían alcanzado a tener el carácter de Dios en aquella época del Éxodo, y por eso así se escribió esta declaración en el Antiguo Testamento. Esta sería la explicación de los versículos 1 y 2 del Salmo 114. Y evidentemente, la tribu de Judá se distinguió por tener en su seno a la mayoría de siervos leales a Dios, ya sean reyes, príncipes o profetas, tales como David, Daniel, Jeremías e incluso el Señor Jesús, quien provino de la tribu de Judá, y lo mismo los apóstoles. Y seguramente por esta cualidad de la tribu de Judá, de ser en la antigüedad un santuario para el Señor, que hasta hoy ha permanecido en el mundo como un pueblo reconocido por todas las naciones de la tierra. Y esto a pesar que las demás tribus de Israel hace mucho que desaparecieron. Tenemos también una subpregunta que nos dice: hoy, ¿qué representa el santuario del Señor? Bueno, hoy, en nuestros días, es la Iglesia de Cristo Jesús la que es considerada por el Señor como su santuario, es decir, como el lugar de su morada o habitación. Así lo declaró el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16 diciéndonos: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo cual es una declaración de suma importancia, ya que como el Espíritu de Dios es santo y su templo o habitación es santa, es decir, su iglesia, entonces nosotros debemos buscar la santidad para ajustarnos a esta calificación del Señor, de ser una iglesia santa, morada de su Santo Espíritu. Por lo cual debemos procurar la santidad, limpiándonos de nuestras maldades, delitos y pecados, para así cumplir con esta declaración del apóstol Pablo. Y así como en el pasado Dios consideró a Judá como su santuario, en este tiempo es la iglesia del Señor la que ocupa este lugar, pues la iglesia, nos dice la Escritura, es el lugar de la morada del Espíritu. Busquemos entonces ser fieles al Señor, manteniendo una pureza y santidad en nuestros pensamientos y en nuestro carácter, para que efectivamente seamos santuario de Dios, una iglesia santa, pura y buena, tal como es el divino carácter del Señor, si es que realmente mora el Espíritu de Dios en nosotros. De manera complementaria, Ellen White nos dice que tiempos difíciles están delante de nosotros. Los juicios de Dios están cayendo sobre nuestro mundo. Las naciones de la tierra temblarán.
Habrán pruebas y perplejidades por todos lados. Los corazones de los hombres desfallecerán de temor. ¿Y qué haremos nosotros en aquel día? A pesar de que la tierra tambalee como un borracho y sea removida como una choza, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, Él nos librará, pues el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y porque tú has puesto al Señor como tu esperanza, al Altísimo como tu habitación, entonces no te sobrevendrá ningún mal, pues a sus ángeles el Señor mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Muy interesante declaración de la mensajera del Señor, alentándonos para mantenernos firmes en la fe y no caer en el día de la prueba, pues ya estamos viendo desarrollarse a nivel global estos eventos antes descritos, eventos que harán tambalear al mundo entero. Sin embargo, no temamos a estas difíciles situaciones, sino aferrémonos de la mano del Señor, viviendo según su santa palabra, pues en el tiempo de la tribulación, el Señor nos brindará su ayuda desde el santuario. Este es mi deseo para mí y para todos ustedes, apreciados hermanos, que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.